Filipenses. No me escucharon bien, hermanos. Filipenses capítulo 3. Y vamos a continuar con esta serie, hermanos, de las cartas del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Cuál es el tema de este estudio? ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Amamos a Él. ¿Saben por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. De esa manera, de esa forma, luego entonces nosotros amamos a Dios. Amén, hermanos. ¿Les parece si hacemos una oración, hermanos, antes de comenzar el estudio? Pongamos nuestras vidas delante del Señor. Ore por mí, hermano, y ore por usted para que podamos salir edificados en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú haces posible todas las cosas. Tú haces que las cosas sucedan, bendito Dios. Gracias por establecer los días miércoles para estudiar tu palabra, bendito Dios. Gracias por los años, Señor, que ha tenido esta iglesia abriendo sus puertas, Señor, para que podamos juntos estudiar tu palabra y llenarnos de ti. Pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creemos fielmente, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que en esta noche sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 3. ¿Cambió la imagen, hermanos? Muy bien, entonces estamos muy bien. Efesios capítulo 3, Filipenses capítulo 3. ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo, hermanos? En el versículo 1. Por lo demás, eso es muy común en Pablo. Hace estas famosas frases, por lo demás o por lo tanto. Eso quiere decir, esta frase no quiere decir que ya está por concluir su escrito. Al contrario, esta frase quiere decir, o está poniendo un énfasis en lo que sigue, que va a ser muy importante. Es como cuando nosotros decimos, esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos esa declaración, esto es muy importante, quiere decir que lo que vamos a decir es de suma importancia para que pongamos atención. Entonces, el apóstol Pablo, la frase por lo demás, quiere decir, presten atención, escuchen, porque lo que viene a continuación es muy importante. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en quién. Recuerden que el apóstol Pablo, ¿en dónde se encontraba en estos momentos? En la cárcel, en prisión. Hermanos, no vemos a un apóstol ahí en un rincón, en la celda, llorando, quejándose, deprimido, con ansiedad, con estrés, nada de eso. El apóstol Pablo, a pesar de su condición, él se encontraba gozoso, hermanos, porque su felicidad no dependía de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz no dependen de las circunstancias. Amén, hermanos. No depende si están bien o no bien las cosas. Nuestra paz depende de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios ofrece al cristiano, aquel que cree en Él. Gozaos en el Señor. Pero inmediatamente después, hermanos, como que cambia su tono y después va a decir, a mí no me es molesto el escribirlos, ¿qué dice? Las mismas cosas y para vosotros es seguro. Probablemente esta no era la primera carta que había escrito.
Es muy probable, según está en el escrito, él ya les había escrito otras cartas anteriores. Y ahora le dice, para mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, las cosas que les había escrito ya anteriormente, pues se las voy a volver a repetir. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tendemos a ser olvidadizos de las cosas. Y esto es por naturaleza, así somos. No es que sea un defecto en nuestra vida, sino que por naturaleza, así somos. No retenemos. Es muy difícil de que retengamos toda la enseñanza de hace 8 días o la predicación, la última predicación que escuchamos, es muy difícil que la retengamos. Por eso es bien importante que traiga su libretita y su lápiz, porque nuestra mente no alcanza a retener todo. El Señor Jesucristo, ¿sabían ustedes que el Señor Jesucristo repetía sus enseñanzas? Porque tendemos a olvidarnos de lo que ya nos dijeron. Entonces, a veces es necesario que volvamos a recordar lo que ya sabemos, pero que se nos vuelva a recordar. ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Después dice el versículo 2, ¿cómo se introduce? ¿Qué palabra usa? Guardaos. Guardaos. ¿De quiénes? Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Guardaos de los perros. Más adelante vamos a explicar esta expresión. Pero, ¿qué significa? Porque algunos creen que esta expresión es ofensiva en lo absoluto. Esta frase era algo común de los judíos. Así que el Señor no está siendo el apóstol Pablo no está siendo grosero, no está insultando. Al contrario, es una frase muy común, guardaos de los perros. Incluso nuestro Señor Jesucristo también usó esta expresión. Lo que quiero comentarles, hermanos, es que la palabra guardaos quiere decir, pongan mucha atención, o cuídense de los falsos maestros. Porque dentro de la iglesia, hermanos, va a haber falsos maestros, falsos ministros, predicadores o maestros que usted los ve enseñando, predicando, pero con una mala intención de engañar a las ovejas, de introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y si bien es cierto que en la iglesia de Filipenses habían ciertos hermanos en la congregación que como que no estaban de acuerdo, se contradecían en pensamientos, hermanos, y había una especie de conflicto entre Juanita y Lupita, porque no se ponían de acuerdo, estaban pensando diferente. Y como que cada quien tenía su grupito. Pero ese tema ya lo trató en los versículos anteriores. Ahora el apóstol Pablo está tratando de decir, hay algo más importante que ustedes deben de saber, que dentro de ustedes o dentro de las iglesias hay falsos maestros que introducen enseñanzas con la finalidad de engañar a las personas y sacarlos de la iglesia. ¿Cuáles eran esos pequeños grupos? A su lado izquierdo, ¿quiénes eran? Los judaizantes. A ese pequeño grupo se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando hace esta expresión, guardaos de los perros. ¿Qué más dice? De los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque en los primeros años del cristianismo surge el cristianismo, y después del cristianismo sale un pequeño grupo de cristianos llamados los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Judíos que se convirtieron a Cristo.
abrazaron la fe cristiana, se convirtieron en cristianos, pero ellos enseñaban que aparte de confiar en Cristo, de seguir a Cristo, también deberíamos de seguir guardando la ley de Moisés, como la circuncisión, guardar el sábado, algunas de las fiestas sagradas que dio el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban tratando de presentar a Cristo más las obras de la ley. Cristo más circuncidarse. Cristo más guardar el día de reposo. Cristo más cumplir los 10 mandamientos. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, porque tenemos Cristo más las obras. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a los filipenses y de hecho le escribe a los gálatas, y ahí es donde se desarrolla más su doctrina, que la salvación es a través o por medio de Cristo, por gracia, a través de la fe. Es por gracia solamente, sin las obras de la ley. Los cristianos, o el apóstol Pablo decía, la salvación es por gracia, mediante la fe. Y los judaizantes decían, es por gracia, más las obras de la ley. Y esto hicieron mucho daño en el comienzo. Los judaizantes, hermanos, hicieron mucho daño a la iglesia cristiana, los cristianos en los primeros siglos, porque ellos estaban introduciendo estas ideas. De hecho, en el año 50 recuerden que Jesucristo muere en el 33 después de Cristo. 15 años más tarde ya había conflicto entre estos grupos llamados los judaizantes, que estaban introduciendo enseñanzas falsas, y tuvo que ser necesario hacer un concilio en el año 50 llamado el Concilio de Jerusalén, y allí estuvieron todos los apóstoles y todos los líderes de las iglesias en aquel entonces para tratar precisamente este tema de los judaizantes. Los judíos decían, todos aquellos que abrazan a la fe cristiana, que creen en Jesucristo, son salvos, pero deben de seguir guardando la ley de Moisés. Y los apóstoles decían, los que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya no es necesario guardar la ley de Moisés, porque el sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Entonces, esto, hermanos, se desarrolló en los primeros siglos. Otro grupo que se levantó para hacer daño también a la iglesia son los gnósticos. Los gnósticos eran otro grupo. Tenemos los judaizantes, y el apóstol Pablo, hermanos, escribe algunas de sus cartas para atacar la doctrina de los judaizantes. Y después se levanta otro grupo llamado los gnósticos, y entonces, ¿saben quién tuvo que luchar con ellos? El apóstol Juan. De hecho, primera, segunda y tercera de Juan se escribieron para atacar la doctrina de los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Eran un grupo de cristianos que decían que la salvación viene solamente por una revelación especial de Dios hacia la persona. Y nadie puede ser salvo si no es que Dios, por medio de una revelación especial, se muestra a él y entonces le muestra su salvación. Y estos gnósticos decían que ellos eran los elegidos, los privilegiados, los que Dios descendió o iluminó sus mentes para que ellos pudieran entender la salvación. Entonces el apóstol Juan escribe sus cartas para combatir estos
estos grupos gnósticos que hicieron también mucho daño en la iglesia primitiva en los primeros siglos. Entonces, estos son los dos grupos más problemáticos que encontramos en los primeros años del cristianismo. ¿No se va a olvidar de ellos, hermanos? Los judaizantes y ¿quiénes más? Gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento o iluminación. De ahí los gnósticos. ¿Los qué? Los que fueron iluminados, los que recibieron el conocimiento para poder llegar a ser salvos. Y ellos decían, dentro de nuestro grupo puedes ser salvo, pero si no entras a nuestro grupo y Dios no te revela su salvación, no puedes ser salvo. Y esa es una característica de las sectas. Eso lo vamos a ver más adelante acerca de estas sectas. De los judaizantes nacen sectas que hasta el día de hoy han sobrevivido. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hoy en la actualidad tenemos sectas que dicen que si no es a través de una revelación especial, no puedes saberse salvo. Y si no perteneces a mi secta, no tienes la salvación. Hoy en día están aquí en el mundo introduciéndose a las iglesias y están haciendo mucho daño al pueblo cristiano. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles sectas surgieron de estos dos grupos? Los judaizantes y los gnósticos. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, guardaos, o cuídense, o pongan mucha atención de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se refería? Especialmente a los judaizantes. ¿Cambió la imagen, hermano? Ahora, miren, yo quiero enseñarles esto porque yo considero que esto es bien importante, hermano Mario. Y hice un resumen para explicar esto que es muy importante, hermano Celso. No se lo va a dar de en adelante, ¿verdad, hermano Celso? Mire, dentro del cristianismo o dentro de la cristiandad existe lo que se llama la ortodoxia. La ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia, hermanos? La ortodoxia esta es una palabra general, no precisamente religiosa, se usa generalmente, hermanos. Los cristianos adoptaron este término. En el contexto religioso, en el contexto cristiano, la palabra ortodoxia quiere decir conjunto de doctrina fundamental basada en la Biblia, en la cual nosotros creemos, o toda la cristiandad ha creído desde el principio, hermano Celso, hasta nuestros días. La ortodoxia es conjunto de doctrina fundamental que se ha creído desde los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, hasta nuestros días. Esto es la ortodoxia. Cuando alguien te dice, yo estoy en la ortodoxia, quiere decir que estoy o creo en todas las doctrinas fundamentales que se ha creído, que creyeron los apóstoles en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, y que creyeron los sucesores de los apóstoles, y así sucesivamente, hermanos, hasta el día de hoy. Lo contrario de la ortodoxia es la heterodoxia. ¿Qué es la heterodoxia? La heterodoxia es salirse de la ortodoxia. Ya sea quitar o introducir doctrinas que no se creyeron desde el principio hasta nuestros días. Ya sea dejar de creer en ciertas doctrinas fundamentales que creyeron los apóstoles
o incluso también introducir otras doctrinas a lo que ya se ha creído durante los 2000 años de cristianismo. Entonces, nosotros, y de la ortodoxia se derivan los conservadores. Los conservadores somos aquellos que hemos creído todo lo que creyeron los apóstoles y toda la doctrina fundamental, como por ejemplo, creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Amén, hermanos? Amén. Lo creemos. Creemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. ¿Amén, hermanos? Eso lo creyeron los apóstoles. Creemos que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso lo creyeron los apóstoles. Creemos que Dios se ha revelado a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. ¿Amén, hermanos? Eso lo creyeron los apóstoles. Eso es la ortodoxia. Lo que se han creído los apóstoles hasta el día de hoy. ¿Estamos claros en eso, hermanos? La heterodoxia es dejar de creer cierta doctrina fundamental de lo que se ha creído durante 2000 años. Y de la heterodoxia nacen los liberales o el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es dejar de creer ciertas doctrinas fundamentales. Algunos cristianos liberales ya no creen que la Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso? Que la Biblia contiene ciertos errores o contradicciones. Y ellos sí aceptan la Biblia como como palabra de Dios, pero que no es plenamente inspirada, que solamente nos ayuda como para nuestro diario vivir, por nuestro estilo de vida o para ser mejor personas. Pero no creen plenamente en la inspiración de la palabra de Dios. Aquí en nuestra ciudad hay un seminario teológico liberal, donde ellos enseñan la Biblia, pero no creen que es palabra de Dios o palabra inspirada, revelada por Dios. Eso es el liberalismo. Algunos creen que de Jesús y el Padre y el Espíritu Santo es uno mismo. Y ellos son los unicitarios. Ellos rechazan la Trinidad, rechazan la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y de los liberales, las consecuencias de su liberalismo y de su heterodoxia, o sea, se salieron de las doctrinas fundamentales que se han creído a lo largo de 2000 años. Entonces, por salirse de la ortodoxia y convertirse en heterodoxos y liberales, por lo tanto, enseñan herejía. ¿Qué es una herejía? Es una falsa enseñanza. Es una falsa doctrina. De hecho, la palabra herejía significa error. Ellos enseñan falsas enseñanzas. Enseñanzas que no enseñaron los apóstoles, que no enseñaron los sucesores de los apóstoles, y caen en herejías. Y las consecuencias de esas herejías, de ahí nacen las sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que se salen del cristianismo y forman sus grupos privados y después enseñan doctrina errónea. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante de las sectas. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que se salen del cristianismo porque se les apareció Dios,
porque tuvieron un sueño y Dios se les apareció y Dios les dijo que escribieran un libro o que la Biblia no fue completa y que vamos a escribir otro libro o que el Señor va a venir en tal fecha, etcétera, etcétera. Y entonces se salen del cristianismo y forman sus pequeños grupos. Eso es una secta. Y el común denominador de una secta, hermano Celso, es que ellos creen que fuera de su grupo o de su secta no hay salvación. Ellos dicen, para ser salvo tienes que unirte a nuestra secta. Claro, ellos no le llaman secta. Ellos se llaman cristianos. Pero la ortodoxia, la cristiandad, no los acepta como cristianos. Los tienen como sectas, y eso probablemente lo veamos un poco más adelantito. No sé si sea prudente mencionar los nombres de esas sectas que se encuentran en la actualidad. Veamos más adelante. Y de la ortodoxia se derivan los conservadores. La palabra ortodoxia quiere decir apegarse al texto, a lo que la palabra de Dios dice. Y los conservadores creemos en las doctrinas que se han creído a lo largo de 2000 años y por lo tanto nosotros estamos en la verdad. Porque creemos lo que nos enseñó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago y todos los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos dentro de la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo porque estamos en la verdad, porque hemos conservado las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque hemos permanecido en la ortodoxia. Somos iglesia porque permanecemos en la verdad, porque hemos conservado la doctrina fundamental que se ha creído durante 2000 años y porque permanecemos en la ortodoxia. ¿Por qué los grupos que se salieron pertenecen a la heterodoxia? Porque dejaron de creer algunas doctrinas fundamentales o introdujeron algunas doctrinas a lo ya establecido. Por lo tanto, cayeron en el liberalismo y después enseñaron herejías y finalmente se salieron de la cristiandad, formaron sus propios grupos, hermanos, y ahora esos grupos son la secta. ¿Les gustaría que mencionáramos algunas de esas sectas? Miren, hay una secta que no es muy conocida, porque surgió hace pocos años atrás, pero ha venido con mucha fuerza, especialmente en Latinoamérica. Y esa secta se llaman Raíces Hebreas. ¿Han escuchado ustedes de Raíces Hebreas? Ellos creen, hermanos, estas raíces hebreas están haciendo mucho daño al pueblo cristiano hoy en la actualidad. Pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos en otras cosas que consideramos que es más importante. Pero las raíces hebreas, hermanos, son descendientes precisamente de los judaizantes. Los testigos de Jehová son descendientes de los judaizantes. Porque ellos introdujeron doctrina o enseñanza que no creyeron los apóstoles del Nuevo Testamento. Los mormones tuvieron que escribir otro libro llamado el Libro del Mormón,
y lo categorizan también como palabra de Dios o como un Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los unicitarios, aquellos que rechazan la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son considerados una secta. La luz del mundo, ¿han escuchado ustedes de la secta de la luz del mundo? Grupos que se salen de la ortodoxia, forman sus propios grupos, enseñan herejía, doctrina errónea, y después dicen, solo en nuestro grupo hay salvación. Tienes que unirte a nosotros para que puedas ser salvo. Entonces tenemos a raíces hebreas, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, tenemos a la luz del mundo, tenemos a la Iglesia Universal o Pare de Sufrir, que son considerados sectas porque se salieron de la ortodoxia. Ellos dicen que son cristianos, pero los cristianos, los ortodoxos, los que permanecen en la ortodoxia, no los aceptan como cristianos, porque han introducido doctrina que no se creía en los primeros siglos, o le han quitado doctrina fundamental de lo que se ha creído hasta el día de hoy. Hace algunos meses atrás, hermanos, una persona estaba pasando por un problema difícil y él quería buscar a Dios. En su momento necesitaba a Dios. Y él estaba buscando a Dios, hermanos, por todos lados. Y después yo miré que en el asiento de su carro tenía un tratado de atalayas de los testigos de Jehová. Y se entristeció mi corazón, hermano, porque él estaba buscando a Dios. Y probablemente los testigos de Jehová llegaron primero que nosotros los cristianos. Llegó primero un testigo de Jehová antes que un pentecostal. Y él, por su necesidad de buscar a Dios, pues se fue con ellos. Y está ahí el libro, el Atalaya. Y yo me ponía a pensar cuando miré el pequeño tratado, él sinceramente está buscando a Dios, pero lo está buscando en un lugar equivocado. Y no saben qué tanto me pegó esa escena, hermano, porque yo pude haber hecho algo y no lo hice. Yo pude haber llegado antes que el testigo de Jehová, yo pude haber llegado para invitarlo a nuestras filas. Pero se me adelantó un testigo de Jehová, hermanos. Lo importante es que lo veo todos los días. Y estoy buscando el momento oportuno y probablemente me está viendo, me verá. Tengo que buscar el momento oportuno, hermano, para traerlos a nuestras filas. Porque se me adelantó un testigo de Jehová y miré en el asiento de su carro, de su carro, un tratado de la Atalaya. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de hablar de Cristo? Porque si no, se nos adelantan las sectas heréticas que enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Las raíces hebreas, ellos dicen Cristo más las obras de la ley. Cristo más los sacrificios. Cristo más los ritos. Incluso algunos de ellos está un poco torcida su doctrina porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo en lo que creen. Les digo esto porque yo me muevo mucho en ese campo de la apologética. Me muevo mucho y estoy en grupos de debates y de conversatorios y ahí exponen ellos sus doctrinas, sus enseñanzas. Y esas raíces hebreas
mal llamadas raíces hebreas porque son judaizantes, entran a las iglesias, hermanos, y empiezan a confundir a la gente de tal manera que traen divisiones a la iglesia con la finalidad de sacarlos y llevarlos a sus sectas, a sus grupos. Y tanto daño han hecho en las iglesias que han dividido literalmente congregaciones, hermanos. En México han tenido mucha fuerza en México. Están creciendo a enormes proporciones. En Latinoamérica han tenido mucha fuerza y han dividido iglesia, han confundido cristianos y los han llevado a sus sectas, a raíces hebreas, las mal llamadas raíces hebreas. Son aquellos hermanos que son gentiles, pero se visten como hebreos, se visten como hebreos, usan términos hebreos, como Adonai, o Shalom, o Ruach HaKodesh, o Hashem, o Kadosh. ¿Qué está haciendo un gentil hablando hebreo? Y su kipá, y su bandera de Israel, y entran a las iglesias a confundir, a traer división y destruir las iglesias. Conozco de primera mano que en Miami llegaron en una congregación, hermanos, a introducirse en los hermanos, metieron cizaña en la mente de los hermanos y se dividió la iglesia. Es algo real, algo que está pasando en nuestros días. El apóstol Pablo dice, cuidaos de los perros, de los malos obreros, ¿y de quiénes más? De los mutiladores de cuerpo, porque ellos decían, Jesucristo más la circuncisión. Ahora, vaya ahí a su texto, al capítulo 2, ¿está ahí conmigo en el capítulo 2? Miren, el apóstol Pablo 3 veces escribe la palabra guardaos, guardaos de los perros, guardaos, número 2, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gramaticalmente no es necesario que el apóstol Pablo use 3 veces la misma palabra. Gramaticalmente con la primera vez que la haya usado es suficiente. Guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Pero él usa 3 veces la misma palabra. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando se enfatizaba mucho en una palabra, es porque ellos querían dar a entender de que era muy importante lo que se está diciendo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Efesios capítulo 6? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra 5 veces en 2 versículos la palabra. Porque el apóstol Pablo, esto que estoy diciendo es muy importante, pongan atención. Guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Porque se introduce en las congregaciones para confundir a la gente, para dividir iglesias, sacarlos de la congregación y llevárselos a sus sectas. A sus sectas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, la frase guardaos de los perros es una frase común y no es en ninguna manera ofensiva. La frase perros o perrillos es el equivalente a gentil. Los judíos dividían a las personas en 2 grupos: judíos y gentiles. Los romanos dividían a las personas en 2 grupos: ciudadanos y extranjeros. Los griegos hacían lo mismo: griegos y bárbaros. Para estos 3 grupos, las personas estaban divididas en 2: judíos y gentiles, ciudadanos y extranjeros, griegos
y bárbaros. Entonces la frase perros o perrillos, que también lo usa el Señor Jesucristo, se está refiriendo a los gentiles. A los gentiles. Recuerden que los gentiles tienen la preeminencia o en primer lugar, hermano, en todo. Tanto para bendición, pero como para maldición también. Vayamos a Romanos 1. Si está despierto, hermano, ya se durmió. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué dice la siguiente expresión? Al judío primeramente. ¿Y después qué dice? Y también al griego. Entonces, el judío siempre va a tener la preeminencia en el primer lugar, ya sea para bendición o para maldición. Cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos, los primeros en ser juzgados serán los judíos. Y después vendrán los gentiles. Cuando Jesucristo vino a este mundo, dice, vine primeramente a los de la casa de Israel. Y como ellos no recibieron el mensaje, entonces el mensaje fue llevado a los gentiles. A los gentiles. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo menciona a tres grupos a estos falsos maestros. Y de hecho sí estaba molesto, pero no lo hizo de una manera para insultar cuando escribe estas palabras. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, Él escribió sus mandamientos en tablas ¿de qué? Piedra. Los 10 mandamientos. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿En dónde están escritos ahora esos mandamientos? ¿En la tabla de qué? De nuestro corazón. De nuestros corazones. El Señor Jesucristo le dice a la tsunamita, ustedes dicen que se tiene que adorar al Señor en el monte Gerizim. Y los judíos dicen que en el templo de Jerusalén. Y después el Señor dice, pero se llegará el momento y la hora es cuando los que adoran en espíritu y en verdad no tendrán que ir al monte Gerizim ni al templo de Jerusalén. Lo adorarán aquí y ahora en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el templo o en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, ¿habita en dónde? En nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento, todo aquel que mira a una mujer para codiciarle, ¿qué dice? Ya cometió adulterio en su corazón. Es espiritual en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la circuncisión de la carne. Y en el Nuevo Testamento, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 17. ¿Se dan cuenta, hermanos?
¿Se entendió, hermano, lo que se explicó anteriormente? Lo de la ortodoxia y la heterodoxia. Conservadores, liberales, verdad, herejía, iglesia y sectas. Esto es de suma importancia, hermanos. Es de suma importancia que tengamos ese discernimiento de todo aquel que entra, con qué intenciones entra. Porque no se crea. En mis 15 años que he tenido acá, han entrado personas que no vienen con buenas intenciones. Yo las he detectado. Pero gracias a Dios, no ha pasado nada, gracias a Dios. Amén, hermanos. Seguirán entrando personas que no vienen con buenas intenciones. Y estemos atentos, hermanos, para que cuando esos lobos vestidos de ovejas entren a nuestras congregaciones. Amén, hermanos. Versículo 3, versículo 4, ¿está ahí conmigo? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces los judíos se gloriaban porque dicen, no, nosotros somos de raza, de descendencia, raza pura judía. De hecho, hay un grupo de judíos que ellos creen que ya no necesitan la salvación porque son judíos de raza pura, descendientes de Abraham. El apóstol Pablo dice, si ustedes se jactan por ser judíos, descendientes de Abraham, de raza pura, dice el apóstol Pablo, pues yo les llevo ventaja a ustedes. ¿Ustedes me quieren presumir que son judíos? ¿Descendientes de Abraham? Dice, yo más. Y escuchen lo que va a decir el apóstol Pablo en los siguientes versículos. ¿Está ahí conmigo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley que dice, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley que dice, irreprensible. Si hay alguien que tenía de qué gloriarse, era precisamente, esto ya lo vimos, ¿verdad? Si hay alguien, sí, ya lo vimos, bueno, ya lo había explicado. Si hay alguien que tenía de qué gloriarse, era el apóstol Pablo. La palabra guardaos quiere decir tengan mucho cuidado o presten mucha atención a los falsos maestros. Y la frase pero significa, hace referencia a los gentiles o a los no judíos. Escuchen el currículum del apóstol Pablo, la trayectoria, el historial del apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día. Todo varón, el pacto que Dios hizo con Abraham, que todo varón sea circuncidado al 8º día. Según el pacto que Dios hizo con Abraham, que de él vendrá la descendencia y será padre ¿de qué? De muchedumbre, de multitud. Entonces dice, yo soy hebreos de hebreos por la circuncisión al 8º día. ¿Del linaje de quién? Del linaje de Israel. El segundo, número 2. El del linaje de Israel. ¿Recuerdan que antes de llamarse Israel, cómo se llamaba? Jacob. Lucha con el ángel y Dios le cambia nombre a Israel. Él dice, yo puedo probar con la genealogía, hermano Celso, puedo probar con la genealogía que soy descendiente no solo de Abraham, sino de Isaac y de Jacob o Israel. Judío de sangre pura. Después dice, ¿de la tribu de quién? De la tribu de Benjamín. ¿Quién fue el primer rey de Israel, hermanos? Saúl. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. Lo que él está tratando de decir, yo soy descendiente del primer
rey de Israel, Saúl. De hecho, el nombre Saulo, Jacob, es un nombre en honor a Saúl. Es el mismo nombre, Saulo, Saúl, el mismo nombre. Entonces los padres de Saulo probablemente llamaron al niño Saulo en honor al primer rey de Israel, Saúl. Porque tanto Saúl como Saulo provenían de la descendencia de Benjamín. Hebreo, ¿qué dice? De hebreos. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Los fariseos era el grupo religioso más influyente en aquella época, en la época de Jesús. Es donde se salían los mejores maestros de la ley, los mejores rabinos, son aquellos donde tenían mayor seguidores, los fariseos. En cuanto a celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia, porque él estaba convencido de que su proceder en contra de la iglesia era lo correcto, según la ley. Y la intención del apóstol Pablo era detener el avance del cristianismo. Era no solamente encarcelar los hermanos, sino destruir el cristianismo. Era la finalidad del apóstol Pablo, antes de que Cristo lo salvara. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Tenía el apóstol Pablo de qué gloriarse? Más que todos esos judaizantes que presumían su linaje, hermanos. ¿Cambió la imagen, hermanos? Pero miren, todo el historial del apóstol Pablo, todo lo que era y todo lo que él había logrado, discípulo nada más y nada menos, Efanuel, que de Gamaliel, el maestro más influyente de aquel entonces. Dice el apóstol Pablo, versículo 7, ¿está ahí conmigo? Pero ¿cuántas cosas eran para qué? ¿Qué dice? Para mi ganancia, las he estimado, ¿qué dice? Como pérdida por amor de Cristo. La frase, hermanos, ganancia o pérdida, están estrechamente entrelazadas estas dos palabras, y hace la idea de la balanza romana, donde pones de un lado tus ganancias y de otro lado tus pérdidas. Y sopesas ganancias y pérdidas, a ver si te fue bien en el negocio para continuar o cerrar, como se dice vulgarmente, el changarrito. Sopesar ganancias o pérdidas. Si ya no me conviene, cerramos el negocio. Sopesa todo lo que vimos anteriormente. En el lado izquierdo pone todos sus títulos, su descendencia, su linaje, su historial. Y del otro lado pone la persona de Jesucristo. Y dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, todo lo que había logrado, todo lo que había conquistado, el privilegio de haber nacido hebreo, de hebreos, el privilegio de haber estudiado con Gamaliel, el privilegio de pertenecer a la secta más influyente de aquel entonces, todo lo tenía por basura con tal de ganar a Jesucristo, hermanos.
Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Y ciertamente, ¿qué dice? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos pueden decir esta frase en esta noche, hermanos? Todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado o todo lo que habíamos alcanzado y de donde habíamos salido, todo lo tenemos por basura. Todo lo tenemos por pérdida, hermanos, para ganar a Cristo, para llegar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que hemos dejado muchas cosas por amor a Cristo, hermanos? ¿Verdad que hemos renunciado a más de unos intereses por amor a Cristo? Hemos renunciado a algunos deseos o probablemente a un estilo de vida superior para ganar a Cristo. Nos hemos abstenido de muchas cosas que queremos, que anhelamos, con la finalidad de ganar a Cristo. Probablemente no tenemos el estilo de vida que algún día deseamos tener, pero todo lo hemos tenido por basura para ganar a Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ha dejado usted algunas cosas, hermanos, para ganar a Cristo? ¿Ha renunciado a algunos intereses para ganar a Cristo? ¿Se ha despojado de algunas cosas, hermanos, para ganar a Cristo? ¿O como que a veces todavía no quieres dejar algunas cosas para ganar a Cristo? Como que todavía quieres retener algunas cosas. Como que todavía, Señor, Cristo, pero esto, déjamelo, Señor. Cristo, pero esto, Señor, dame esto. Y el apóstol Pablo, hermanos, renunció a todo para ganar a Cristo. Póngase de pie, hermano. Oro a Dios para que en su proceso, hermanos, usted vaya renunciando a ciertas cosas. Despojarse de ciertas cosas que le van a estorbar en su futuro para entregarse completamente al Señor. Pero su vida es un proceso, hermanos. Se va a tener que desprender de algunas cosas que a usted le gustan, que son de su interés. Y el Señor va a esperar a que usted se desprenda de ellos para que gane completamente el corazón de Jesús. Amén, hermanas. Bendito sea Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra.